Cuéntenos recientemente cuáles han sido esos trabajos que usted está precisamente dedicada por estos días. Bueno, contarles que acabamos de aprobar un proyecto de ley de nuestra autoría, un proyecto que trabajamos con la senadora Marta Peralta, muy importante. El próximo martes haremos la conciliación del texto que salió de Senado con el de Cámara y ya queda listo para sanción presidencial. Y es un proyecto que fortalece los bancos de sangre. Hoy el país tiene un déficit importante en materia de bancos de sangre, es decir, son más las personas que solicitan transfusiones, que necesitan sangre, que los donantes. Y eso a veces sucede porque hay muchísimas barreras de acceso al donante. Por ejemplo, si una persona heterosexual que es promiscua, que tiene muchas parejas, va y hace donación, por lo general pasa derechito, pero hacer la donación. Pero si tú en el formulario colocas que eres bisexual, gay, inmediatamente te pueden diferir esa donación, porque consideran que per se la condición u orientación sexual es un factor de riesgo. Y eso evita que mucha gente pueda donar sangre, y este proyecto evita esas discriminaciones al interior de los procesos de donación. Toda persona que dona tiene que pasar esa sangre por un tamizaje antes de llegar a un banco de sangre. Así que no se puede discriminar antes de o considerar un factor de riesgo a una persona solo por condiciones de raza, de género, de sexo, de orientación sexual. El segundo elemento más importante y en el que trabajamos, que es de nuestra autoría dentro de ese proyecto, es un tema fundamental que permite la utilización del plasma que se extrae de la sangre, que hoy está prohibido su aprovechamiento industrial en Colombia. Y lo que hacemos con este proyecto es quitar esa regulación restrictiva para que en Colombia se abra la posibilidad de producir medicamentos a partir del plasma de la sangre o hemoderivados. Eso es muy importante porque son miles de personas las que necesitan medicamentos hemoderivados, se traen de multinacionales, se traen de fuera del país y tienen un altísimo costo en el sistema de salud. Si podemos desarrollar industria farmacéutica en torno a hemoderivados, vamos a tener la posibilidad de más acceso, menor costo, mayor disponibilidad en Colombia y sobre todo el desarrollo de un sector económico importante en la salud, que es el sector farmacéutico. Ese proyecto lo hemos trabajado con mucho cariño, con mucha disciplina. Acaba de aprobarse también un proyecto en el que somos también coautores, que es la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Pretendemos modernizar ese estatuto, garantizar auxilios de transporte, alimentación y conectividad para los consejeros de juventud, articular todas las asambleas, plataformas, consejos juveniles con la institucionalidad, que sea obligatorio y vinculante el concepto de los jóvenes frente a los planes de desarrollo, que haya un trazador presupuestal que permita verificar las metas y las inversiones que hacen alcaldías, gobernaciones y ministerios en Colombia para temas de juventud. Así que realmente es un proyecto muy importante. Y avanzan varios, avanza Mesada 14 para los profesores pensionados, avanza también un proyecto importante de enfermería de nuestra autoría para mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras y enfermeros, entre muchos otros, ¿no? La actividad legislativa nuestra es intensa. Así es, hace poco, y hablando justamente de esta propuesta para mejorar las condiciones a los consejeros de juventud, se registraron unos hechos de amenazas, presuntas amenazas que se les hicieron precisamente a los participantes, líderes del Consejo Municipal de Juventudes acá en Ibagué. No sé si estuvo enterada de esto. No, justamente, no tenía ni idea. Sí, hubo unas presuntas amenazas justamente de manera telefónica, por chats, donde a todos, absolutamente a todos, sin discriminar partido o ideología política, pues estuvieron allí amenazados pues de una manera pues muy agravante. Esto sucedió hace unos días apenas. No había escuchado, pero bueno, precisamente muestra
Uno, pues la desprotección en que están estos consejeros de juventud, que uno de los temas que incluimos dentro del proyecto de Reforma Joven es precisamente el que se tengan mejores garantías de seguridad y protección a los derechos humanos de los consejeros de juventud y de los líderes juveniles en Colombia. Yo creo que parte del proceso de transformación de nuestra patria pasa por esa participación juvenil. La participación juvenil ha sido determinante en los procesos de transformación en Colombia, no de ahora, sino de siempre. Las movilizaciones sociales más importantes han estado nutridas de juventud. El estallido social fue promovido principalmente por jóvenes en Colombia, y si no hubiera sido por esas movilizaciones, hoy no estaríamos viviendo este proceso de recambio político que está viviendo el país. Así que es muy importante proteger la juventud, fortalecer sus espacios de participación y las herramientas para que incidan en la política y garantizar que esta sea una democracia mucho más joven y no tan adultocéntrica. Representante, ¿no cree usted que también este tipo pues, de acciones y hechos, de amenazas y de violencia que se está dando, pues también es un reflejo de los extremos que se están llevando a cabo en este momento de coyuntura electoral? Sí, está muy polarizado el ambiente político. Creo que lo que debemos garantizar en Colombia es que esa polarización ideológica, que a mí no me parece tan mala, porque lo que hace es definir claramente proyectos de país, plataformas políticas e ideológicas mucho más claras. Eso además es un síntoma de una democracia en maduración o de una democracia que se profundiza. En las democracias más fuertes del mundo, los partidos políticos son pocos, 4, 5 partidos máximo. En Colombia tenemos 35 partidos políticos que no contribuyen a esa definición ideológica y de un programa político, de una agenda programática, una plataforma ideológica que le muestre claramente a la ciudadanía proyectos antagónicos para que tú decidas si estás con un modelo de país o con otro. Así que para mí esa polarización ideológica no es problemática, me parece que eso ayuda a la construcción de democracia. ¿Qué es lo grave? Que eso termine derivando en un país como el nuestro con tantos problemas estructurales de violencia en formas de eliminación de la diferencia, que eso sí es muy, muy grave y es un flagelo que no hemos podido superar en décadas y que pues tiene que trabajar el país, los partidos, la juventud, los líderes políticos en que cambie, porque la violencia en la política no se puede permitir. Eso es lo que nos ha llevado a situaciones tan complejas en el país de violencia política. Y precisamente esta confrontación se inicia y lo vemos allí en los líderes principales de las candidaturas que hoy precisamente representan en el país, y estamos hablando de Iván Cepeda versus Paloma Valencia, dos candidatos que son ahora los más sonados precisamente a nivel nacional y que están en una confrontación, en unos, más allá del debate, pues en un tire, ¿sí?, y afloje pues de diferentes posturas que ellos tienen también, pero ¿cómo usted analiza precisamente este panorama entre ellos dos, esas confrontaciones también que, ya lo decía, es un reflejo, y estos líderes pues que se supone nosotros estamos siguiendo todo el tiempo a nivel televisivo, a través de los medios de comunicación? Digamos que también ellos, digamos, serían los promotores también de que se generen estos dos polos opuestos, estos dos extremos. Pero como te digo, la confrontación ideológica, y más en el marco de una campaña, es, digamos, como un escenario natural. ¿Qué es lo que no se puede permitir? Que ese tipo de cosas lleguen a formas de violencia, porque eso sí sería grave. Yo creo que este escenario es un escenario muy interesante que precisamente contrapone proyectos ideológicos antagónicos, modelos de país, de desarrollo antagónicos, pero creo que está pasando de agache el crecimiento de la candidatura de Abelardo de las Priella, que me parece todavía más nociva para el país, para la democracia, por las posturas que ha tenido. Ha hablado de destripar la izquierda, ha hablado de no reconocer al Congreso, ha hablado, digamos que tiene un lenguaje bastante violento en la política, porque una cosa es que tú discutas con argumentos, te acalores en el debate, tengas proyectos y visiones de país distintas, que es lo que hoy hemos visto
en el debate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, y otra muy distinta, que tú llegues a proponer una forma de gobierno a partir de la violencia, desde el mismo lenguaje que utiliza Abelardo de la Espriella. Me parece que sería nefasto para el país que una candidatura como la de ese señor creciera, porque realmente creo que representa un riesgo tremendo para la institucionalidad, para la democracia y para la moralidad pública. Ha sido el abogado de la mafia, ha sido una persona con unas acusaciones muy graves, y yo creo que sería muy perjudicial para el país que llegara esta persona. Así que creo que en medio de esos debates acalorados de los opuestos entre el doctor Iván Cepeda, quien yo respaldo irrestrictamente, y la candidatura de Paloma Valencia, está este personaje que va ahí como, perdónenme la expresión muy coloquial de los tolimenses, con nadito de perro, y desafortunadamente puede crecer, y yo creo que ¿Puede ser una sorpresa? Me preocupa que sea una sorpresa, porque las encuestas miden intención de voto, pero no miden estructuras políticas. Y si hoy estamos ante una candidatura como la de este señor Abelardo de la Espriella, que pueda estar apoyado por estructuras de quienes él ha defendido, por estructuras de la mafia, por estructuras criminales, lo que nos puede pasar es terrible. O sea, lo que le puede pasar al país es terrible. Creo que eso podría desatar mucha violencia, porque es un poco el estilo que él ha propuesto, y por eso me parece peligrosísimo. Y si esas estructuras lo están apoyando, pues imagínate, eso significaría que está creciendo en zonas que van a ser muy difíciles después de controlar. Iván Cepeda, y bueno, los que siguen a Iván Cepeda se han mostrado pues muy victoriosos precisamente frente a estas elecciones. Ellos dicen que van a darlo todo por la primera vuelta. ¿Usted cree que es así? Pues creo que hay un fervor popular y un favorecimiento de la opinión ciudadana, que ha entendido que un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, les da mejores condiciones de vida, pone en la agenda pública y en la agenda de gobierno temas que no habían estado en la agenda, como los adultos mayores en situación de pobreza, los derechos de los trabajadores, la corrupción en la salud, entre tantos otros temas, la gratuidad para el acceso a la universidad. Y yo creo que eso hoy lo valora enormemente el pueblo colombiano, la entrega de tierras a los campesinos. Eso hoy está en la retina de la opinión pública en Colombia. Así que creo que eso nos puede ayudar. De todas maneras, me parece que los triunfalismos son dañinos, son peligrosos, y uno no puede subestimar las otras candidaturas, especialmente la de Paloma Valencia y la de Abelardo de la Espriella, sobre todo por lo que te digo, porque las encuestas miden intención de voto, pero no estructuras políticas, y sabemos que el pacto histórico no tiene una estructura, por ejemplo, de alcaldes, de gobernadores, diputados, concejales en todo el país, que ayudara a empujar con mucha fuerza eso. Así que por eso me preocupa. Sin embargo, lo que veo es un fervor popular. Yo he acompañado a Iván Cepeda en varias plazas públicas y es impresionante, algunas te digo más llenas que cuando estuvo Gustavo Petro en esas plazas. Y hay un fervor de la ciudadanía, es decir, esta es una campaña muy ciudadana, vamos a ganar por la gente, espero que sea en primera vuelta, pero yo no lo veo tan holgado y tan fácil como hoy lo están viendo muchos actores. Ojalá, por supuesto tengo la esperanza de que ganemos en primera vuelta, para que además el empalme empiece rápido, el gobierno pueda organizar toda su estructura para entrar con mucha fuerza, con mucha disciplina y con mucha coherencia a gobernar el país, pero pues no lo estoy viendo tan holgado y tan fácil. Usted ha mencionado unos temas que han sido banderas precisamente del gobierno de Gustavo Petro, y es el tema ambiental, la educación, lo agrario, pero ¿qué pasa con la seguridad y la paz total, que han sido también muy criticados por la candidata Paloma Valencia? ¿Usted cree que esas críticas, digamos, tengan alguna validación? Yo creo que tenemos problemas sensibles en varias regiones, en varias zonas del país.
porque hay estructuras criminales muy enquistadas e incluso en la institucionalidad y en la fuerza pública. Por eso no se han podido combatir a profundidad en algunas regiones. Creo que sigue siendo muy crítico norte de Santander, particularmente el Catatumbo, sigue siendo muy compleja la situación en Cauca, en Valle del Cauca, en Guaviare, ¿cierto? Como en algunas zonas del país. Pero yo sí creo que el gobierno nacional tiene bajo control el país. Hemos escuchado en varias oportunidades, en debates de control político, en debates de moción de censura, al ministro de Defensa mostrar cifras claras de cómo ha disminuido el secuestro, de cómo ha disminuido el homicidio, de cómo ha disminuido en Colombia incluso el crimen organizado, no de estructuras políticas, sino es ¿cómo se llama esto? El conflicto social, las riñas sociales y particularmente el microtráfico y esto. Digamos que el país tiene indicadores importantes. ¿Hay retos? Por supuesto que sí. Es que en 4 años no se puede resolver un problema de décadas de violencia estructural en nuestro país, y cuando no se han podido resolver problemas estructurales como el desempleo, como la desigualdad, como el atraso de muchas regiones, ¿cierto? Pero yo no puedo decir, no me parece justo que la derecha hoy tenga el discurso de que el país está descuadernado, fuera de control, como si la fuerza pública no hubiese hecho nada, porque yo creo que ha habido un trabajo muy importante de defensa, de seguridad, de inteligencia militar que ha dado golpes certeros. Hemos tenido récord en incautación de cocaína, de insumos para el narcotráfico, de desmantelamiento de redes de contrabando. Entonces yo sí creo que hay una estrategia de seguridad que avanza, que ha tenido resultados positivos, pero por supuesto que tenemos retos todavía en muchas regiones, y eso es lo que está utilizando la derecha para decir que el país está descuadernado. Yo no creo. Según las cifras del Ministerio de Defensa, del ministro de Defensa, que lo ha dicho en el Congreso de la República, hay cerca de 20% de zonas del país que tienen problemas graves de seguridad, pero el 80% está bajo control de la fuerza pública. Entonces uno no puede decir que el país está descuadernado en materia de seguridad. Precisamente aterricemos esto de la seguridad al departamento del Tolima, exactamente al sur, en Ataco. Se registraron unos hechos muy violentos, justamente representante precisamente allí con la fuerza pública y la minería ilegal. Están precisamente en un enfrentamiento, hubo bombardeos, hubo una serie de hechos muy, muy violentos, y ahí tenemos imágenes para que Nicolás nos ayude a evidenciar esto también a través, y que usted también nos hable de cómo aterrizar esa seguridad y qué análisis le hace usted a este panorama que sucede hoy en Ataco. Sí, es muy grave, es una situación muy grave, y fíjate que es una situación que tiene muchas aristas. No puede decir uno que es culpa del gobierno nacional la situación que se está dando en Ataco. Primero, siento que ha habido una mano muy laxa de la autoridad ambiental, porque el daño ambiental que se está haciendo, la contaminación del río, del río Saldaña, la deforestación, el impacto tan tremendo que se está dando en el municipio de Ataco, y no solamente en Ataco, también en Chaparral, ahorita me acuerdo el nombre de la zona en la que se está desarrollando también minería, toda la zona de planadas hacia el Atá. O sea, esto está teniendo impactos ambientales muy fuertes, pero yo me pregunto, ¿cómo pasan 100, 200, 400 máquinas pesadas por enfrente de un retén del ejército y por enfrente de una estación de policía en el municipio de Ataco sin que nadie se dé cuenta? Ahí tuvo que haber corrupción y tuvo que haber connivencia de algunos actores del Estado que permitieron que pasara toda esa maquinaria pesada e invadiera de la manera que ha invadido la zona. Entonces, primero, autoridad ambiental. Segundo, debe haber alguna situación con fuerza pública allí que ha permitido semejante invasión de maquinaria ilegal, de maquinaria pesada ilegal en la zona. Y tercero, hay un abandono histórico por parte del Estado,
gobierno central, gobierno departamental, gobiernos municipales, a los mineros de subsistencia o mineros artesanales. Son personas que viven en una precariedad, condiciones de vida muy, muy malas, y a esta población no se le ha parado bolas, no se le ha cuidado, no se le ha propuesto proyecto de vida y proyecto de reconversión económica. Y hoy tenemos las consecuencias. Llega un ilegal, un vividor, una persona, un grupo criminal que quiere hacer dinero dañando nuestro ecosistema, contaminando nuestra agua, generando problemas sociales graves de violencia, de convivencia, de prostitución, de explotación, y se le permite que llegue porque tiene los medios de producción, la maquinaria y demás, y la gente necesitada termina siendo presa de ello, y son los que defienden. En la zonada que hubo en Ataco, ustedes ven que es la misma gente la que sale a enfrentarse a la fuerza pública. ¿Por qué? Pues porque están comiendo de un negocio ilegal, porque nunca hubo oportunidades legales para su reconversión económica, para su mejoramiento de condiciones de vida. Nosotros desde el año 2023 venimos trabajando con el Ministerio de Minas en una propuesta de reconversión económica para pequeños mineros en Cajamarca, Ataco precisamente, Chaparral, y desafortunadamente ha avanzado muy lentamente ese proceso, y digamos hace fortalecimiento de asociaciones con dos asociaciones, pero no con todas. Entonces, digamos que hacer acciones tan fragmentadas, tan puntuales, terminan no resolviendo un problema estructural e histórico de abandono a los mineros artesanales, que son presa de este tipo de criminales y de redes criminales que vienen a sacar oro de manera ilegal. Mano dura o construcción y diálogo de la paz. ¿Cuál de esas dos vertientes cree usted que es el modelo ideal? Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda. ¿Por qué? ¿Cuál sería ese modelo en temas de seguridad precisamente que necesita hoy el país? No, diálogo siempre. Yo creo que tiene que ser por la vía del diálogo y de la concertación que se construyen soluciones negociadas al conflicto armado en Colombia, pero eso también implica un compromiso de las élites que se han enriquecido con la guerra, de los grupos criminales que terminaron siendo poderosos en Colombia a partir de la violencia y de la criminalidad. Implica que todos pongan, ¿no? Que todos pongamos, que la ciudadanía no permita la corrupción y que la ciudadanía también crezca en una cultura de paz. Tenemos una ciudadanía que resuelve a través de la violencia la mayoría de los conflictos. Es impresionante la cantidad de riñas, las fiestas pasadas por machete que conocemos acá en Ibagué, entre muchas otras expresiones de intolerancia y de respuesta violenta a los conflictos. Eso la ciudadanía pues tiene que saber que es un problema cultural y social suyo y que tiene que transformarse. El Estado colombiano, que tiene que ayudar a superar las desigualdades junto con los sectores económicos del país. Este tiene que ser un acuerdo entre Estado, gobierno y élites colombianas económicas y políticas que permitan un proceso de transición hacia la paz y que estén dispuestos también a ceder, porque es que hay una derecha muy obtusa también y sectores muy ricos y muy retardatarios en este país que no ceden para la construcción de una apuesta de paz. Y tercero, pues tiene que haber resolución de conflictos estructurales como el desempleo, como la pobreza, la desigualdad, la segregación regional en la que han estado muchos departamentos que tienen indicadores muy, muy precarios en agua, en salud, en vías, como el Tolima. Así que pues creo que el tema de paz tiene que pasar, como lo ha dicho Iván Cepeda precisamente, que es un experto en temas de paz y derechos humanos, por la construcción de un diálogo nacional que nos permita concertar salidas, porque aquí se tiene que sanear la institucionalidad para que no haya tanta corrupción que permite a los violentos tomarse el Estado, sanear nuestras relaciones sociales y como esa alma y esa espiritualidad colectiva de la ciudadanía colombiana, y sanear
la relación también de los sectores ricos y empresariales y de la clase política con la ciudadanía colombiana y con el Estado. Todos tenemos que poner aquí para poder construir paz. Hay un temor, una preocupación entre los sectores de derecha sobre precisamente la continuidad que podría llegar a presentarse del gobierno de Gustavo Petro con la candidatura y posterior o eventualmente si llega a quedar presidente Iván Cepeda. Pero ¿qué diferencias usted nota o nos puede decir acá sobre el gobierno de Gustavo Petro o Gustavo Petro mismo y pues Iván Cepeda? Usted lo mencionaba como un experto en diálogos de paz, pero lo que dice la derecha es algo totalmente diferente, que sería un extremismo. No, para nada. Lo que pasa es que Iván Cepeda sí es una persona con una estructura ideológica, intelectual y académica, digamos, muy coherente, muy en una línea de pensamiento que seguramente no va a cambiar, pero es una persona de diálogo. Ustedes siempre lo conocerán como una persona tranquila para el debate, como una persona argumentada y seria. Creo que es una persona con una capacidad de comprender el país porque lo ha estudiado durante muchos años, porque ha vivido la política desde adentro, porque ha conocido el país también por los diálogos de paz, por el recorrido que ha hecho con las víctimas a lo largo y ancho de Colombia, por su ejercicio como senador de la República, como investigador también en temas de la configuración colombiana. Así que yo realmente creo que ¿cuál va a ser el estilo distinto? Un estilo mucho más sosegado, más tranquilo para gobernar, para defender su gobierno, para contestar a los contradictores. Creo que va a ser una persona y un presidente que todo el tiempo convoca el diálogo, lo ha dicho como un elemento central de su programa de gobierno y es concertación y acuerdo nacional. Creo que es una persona incorruptible. Iván Cepeda es una persona que no va a permitir la corrupción dentro de su gobierno, va a preferir tener cuadros altamente honestos en su equipo de gobierno con seguridad porque ha luchado toda la vida contra la corrupción y porque yo realmente lo considero incapaz de promover o agenciar cualquier tipo de corrupción, así que yo realmente creo que va a ser un gobierno de continuidad muy positivo, muy para seguir creciendo este proyecto de transformación en Colombia. Y pues se diferencia con el gobierno de Gustavo Petro en que va a tener un tono mucho más tranquilo para el debate político, creo yo. ¿Habrá menos escándalos tal vez? Espero que sí. Bueno, y ya para ir finalizando, congresista, el presidente Gustavo Petro la mencionó a usted como una congresista estrella, precisamente una representante a la Cámara por el Tolima muy destacada. Hay que decirlo, en algún momento fue una de las 10, ha sido de las 10 mejores congresistas, denominada precisamente, y pues usted ya ahora lamentablemente pues no va a poder estar en el Congreso que sigue, en el nuevo Congreso, pero ¿qué va a pasar con Marta Alfonso y con todos pues la comunidad que la sigue? Bueno, primero decirle a la gente que me conoce de mucho tiempo atrás que seguiré siendo la misma trabajadora de las comunidades, la misma persona que está construyendo todo el tiempo procesos colectivos, trabajo en el sector rural, con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, es decir, eso se va a mantener. Espero que podamos recuperar a la profe, porque ha sido mi mejor trabajo, lo que más he amado en la vida. Así que espero que podamos recuperar a la profe. Me presentaré seguramente a cátedras en la universidad. Espero que pueda volver a la Universidad del Tolima, que la amo mucho y la extraño demasiado. Y pues bueno, por ahora estamos empecinados en ganar en primera vuelta con Iván Cepeda y Aida Quilcué. Y luego de que cumplamos ese objetivo tan importante e histórico de llevar a la presidencia a Iván Cepeda y a la vicepresidencia Aida Quilcué, empezaremos seguramente a buscar espacios
tranquilos para poder continuar nuestra labor. Tengo muchas ganas de escribir, de sistematizar toda esta experiencia que he vivido en el Congreso. Tengo muchas ganas de escribir sobre los dispositivos de violencia política contra las mujeres que operan en este mundo de la política electoral. Quisiera escribir sobre las políticas públicas vistas desde el escenario principal donde se determinan que es el Congreso de la República. No, tengo muchos proyectos en mi cabeza que espero poder desarrollar, es decir, quiero un tiempo para escribir. Y bueno, pues es posible que se presenten otras oportunidades. Yo no me niego, por ejemplo, a participar del debate político para la alcaldía de Ibagué. Me parece que es una tarea fundamental también del movimiento alternativo en el Tolima, pero siento que no es el momento para tomar esas decisiones, que eso vendrá en su momento y que por ahora nos tenemos que concentrar en la campaña de Iván Cepeda. Y si ganamos, si tengo la posibilidad de descansar un tiempo, me dedicaré entonces a la producción intelectual. ¿Se siente bien representada por cómo quedó configurado el Congreso o más exactamente la Cámara de Representantes en el Tolima? Pues me alegra mucho que hayamos ampliado la representación de los sectores alternativos. Yo creo que parte del crecimiento del sector alternativo también tuvo que ver con el ejercicio de representación decente, disciplinada, destacada y digna que hicimos. Desafortunadamente a las mujeres poco se nos reconoce los liderazgos y el trabajo, pero yo creo que hicimos un trabajo que hizo crecer la opinión pública en favor de los sectores alternativos del Tolima, y producto de eso crecimos también en las urnas, crecimos a 2 curules. Creo que hicimos un trabajo, el aporte con los votos que pusimos en esa lista, casi 13.000 votos, fueron votos que contribuyeron a la segunda curul y que pues tendríamos que decir que ayudan a esa representación que hoy tenemos en el departamento, así que estamos muy contentos con nuestro equipo de haber podido contribuir en ese avance del progresismo en el departamento del Tolima y esperamos que siga creciendo.